Epílogo, señoras con señores, epílogo. En el año 1984, los de mi generación lo recordamos de manera inocente. Otros dicen, no tenía nada de inocente. Eso era una programación subliminal para aceptar silente y resignadamente todo aquello que nos estaban preparando. ¿Cómo le llamaban? La programación positiva, no sé cómo lo llaman ahora. Bien. En el año 1984, esa película, que para los de mi generación es muy querida, para bien o para mal, aquella de los cazafantasmas, cuando los protagonistas al final se enfrentaban con el fantasma, con sus mochilas de protón, y les decía el fantasma mayor, elegid la forma del destructor. Bien, señoras y señores, efectivamente, tenemos que elegir la forma del destructor, porque la destrucción, al fin y al cabo, desde un punto de vista de orden natural, no ya cíclico natural en términos de esta cuerda material que estamos viviendo, no ya la naturaleza entendida en una combinación de elementos químicos que generan vida, oxígeno, hidrógeno, carbono, etcétera, etcétera. No, en términos cósmicos y universales, destrucción en el sentido de que para que algo evolucione es necesario que a la manera del capullo de una mariposa, un sustrato anterior que ha servido para el desarrollo anímico deba de alguna forma desintegrarse en pro de poder albergar esa energía en un sustrato de capacidad superior. Por eso este cuerpo está condenado al aniquilamiento y a la destrucción orgánica. En ese sentido hablamos de evolución y de involución. Todo aquello que debe evolucionar, de alguna forma debe involucionar, lo decíamos el otro día, para poder avanzar es necesario ceder algunos aparentes privilegios con los que se contaba para poder en ese ulterior estadio evolutivo recuperarlos en un estatus mucho más operativo, mucho más funcional. Esa es la base de la evolución. Así pues, en esa película tan cara a aquellos de mi generación, los cazafantasmas, elegid la forma de la destrucción. Nosotros la estamos eligiendo, de alguna manera. Y dentro de este periodo, que es claramente involutivo, en el sentido de que se está deconstruyendo, se está descomponiendo, una estructura que apuntaba a una evolución civilizatoria que probablemente haya cumplido ya sus cuotas y por ello se esté viendo sometida a esta amenaza profusa, efusiva, a la que nos estamos viendo sometidos y por lo tanto sufriéndola, porque esto es como si violaran a tu madre o mataran a tu padre o quemaran tu casa. Eso es lo que estamos viviendo y eso es muy doloroso. Por eso nunca me cansaré de insistir en que usted tiene todo el derecho a sentirse triste, atribulado, deprimido, distímico, asqueado, hastiado, decepcionado e incluso violento. E incluso violento. Tiene usted todo el derecho y es más, está usted ejerciendo y manifestando la sacrosanta naturaleza, la ley natural a la cual usted está sometido como ser humano. Y ser humano no es moco de pavo, porque para llegar a haber sido un ser humano, ha usted atravesado múltiples y múltiples periplos que se pierden en los meandros más oscuros del espacio y el tiempo. Usted no tiene 5 deditos de la noche a la mañana, por hablarles en términos absolutamente materiales, materialistas, sustancialistas, positivistas. ¿Entiéndenme ustedes lo que quiero decir? No hay ninguna evolución espiritual que no arrastre una evolución de su propio vehículo. El vehículo es el capullo que utiliza el alarma y el gusano para poder transformarse en mariposa. Ese vehículo requiere también de una evolución, si bien prosaica, si bien bajo vibratorial, densa, existe, debe estar en esta cuerda
La evolución está comprimida y está relatada en esos términos. No hay nada que hacer. Sería maravilloso, señoras con señores, poder prescindir de toda esa parafernalia, poder abandonarse a las más altas cuotas poéticas dantescas. Pero la realidad efectiva, en el sentido de la dualidad evolutiva, es mucho más prosaica. Tanto es así que cuando usted se levanta tiene que chutarse un café porque si no, no es capaz de operar, o tiene que cagar. Tiene que vaciar su propio saco de inmundicia para que su organismo pueda continuar operando sin intoxicarse por los restos de todo aquello que ayer eran su vida. Pasaron a formar parte de su sangre, que es la que bombeando sigue haciéndoles a ustedes seres pensantes y operativos. Pero todo aquello que formaba parte de aquello que les da vida, que se acumula en términos absolutamente excretales, debe usted excretarlos, valga la redundancia. Y este mecanismo prosaico que no tiene nada de hermoso, que no es ninguna oda de William Blake sobre el matrimonio del cielo y el infierno, es algo a lo que usted ignominiosamente, resilientemente, debe enfrentarse cada día. Por eso, de alguna forma, es usted un héroe. Es un héroe, siempre lo digo, usted es un héroe de la rutina. Usted es un paladín, usted es un Lancelot del día a día. Pero no se venga arriba. Estaba usted llamado a serlo. Está usted representando sencillamente el rol que tiene que representar. Ni más ni menos. Ni quito ni pongo, como decía Martes y Teresa. Por ello, señoras y señores, estamos en un punto, una vez más, en el cual tenemos que elegir la forma de nuestra destrucción, porque la destrucción es inevitable en el sentido de que es un paso previo a la siguiente etapa evolutiva. También les decía que es un poco triste que nos haya tocado ver, triste según como lo mire, porque tiene una carga poética. Por eso, por ejemplo, mi seudónimo, el chico triste, viene de allí. Que la tristeza no es algo que tiene por qué ser asociado a algo negativo, destructivo, sino a algo que poéticamente le lleva a uno a poder respirar todo aquello que hay de vaticinio, de un futuro y de un renacimiento. El ave fénix es una figura triste, en el sentido de que no podrá usted evitarla, verla arder y consumirse en las llamas que después serán la matriz de su propio resurgimiento. Y por ello la tristeza es germen de alegría. Y por ello, de la misma manera, esa alegría, sobre todo esa que vemos hoy en día, esa alegría impostada de chocolatina, no es más que la manifestación decadente de un periodo de deconstrucción y de desintegración civilizatoria que felizmente deba preceder a un periodo de renacimiento. Alégrese usted de su tristeza y de su tribulación, porque eso no hace más que reafirmar que usted es un ser humano que entiende intuitiva e instintivamente cuáles son las corrientes cósmicas que llevan a la siguiente etapa evolutiva.